Estábamos presentando el tema anterior acerca de las resurrecciones y vimos el orden de las resurrecciones. No, ya esto ya lo explicamos un poco. A la luz de este pasaje de aquí de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23, en una forma especial, pero desde el 20 al 28, aquí nos habla que hay 3 resurrecciones. La primera, cuando Cristo ya vino, que es la primera venida. Ya explicamos. Esa ocurrió hace alrededor de 2000 años atrás, cuando Cristo vino por primera vez, después de 4000 años en que la tierra estuvo habitada. ¿Ok? Alrededor de 4000 años. 2000 años después, que es más o menos hoy en el tiempo que estamos, va a ocurrir la segunda venida. ¿Por qué pongo 2000 años después? Porque en el plan de Dios, y explicamos eso, ¿no? El plan de Dios es un plan sabático o un plan que tiene que ver con el número 7. Todo en la Biblia aparece con 7. 7 montes, 7 espíritus, 7 ojos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 iglesias, 7 truenos, 7 días, 7 fiestas, 7 todo, casi todo, exactamente todo habla de 7. Entonces, el plan de Dios con él tiene que ver con 7. O sea, el sistema divino, el sistema divino es que, yo lo pongo así de esta manera, el sistema divino es sabático, que tiene que ver con el séptimo, con lo séptimo, con lo que tiene que ver con 7. El sistema divino es sabático y tiene que ver con los 7. Por ejemplo, Dios ilustra en Segunda de Pedro y en Salmos también de que por cada día de la creación habrá 1000 años en el plan de redención. Cada día. Si fueron 6 días de creación, son 6000 años de redención. Y el séptimo milenio es milenio de descanso. Igual también los años sabáticos. Por ejemplo, el año sabático también enseña esta verdad. 6 años se trabajaba la tierra. 6 años se trabajaba. Pero el séptimo era ¿qué? Descanso para la tierra. Era sábado. Este año se llamaba sábado. ¿Por qué? Porque nos ilustra a nosotros que por cada 6 años habían 1000 años. ¿Sí? 1000 años. 6 años, 6000 años. Es equivalente. Dios enseña. Por cada 6 años que se trabajaba la tierra tenía que descansar un séptimo año. La ley de Dios así requirió para poder no esta tierra proveer el alimento a los hombres y que esta tierra pudiera fructificar. Los hombres, por un estatuto divino, se les estableció que trabajaran la tierra 6 años, pero que el séptimo año, de todos los años, le dieran descanso a la tierra, para que reposara la tierra y para que tomara refrigerio el hombre, al igual que el animal que el hombre usaba para trabajar. Pero el hombre no ha obedecido nunca a este mandato, por lo cual Dios le va a dar el descanso a la tierra que él merece. Como por cada año son 1000 años, él le va a dar, después de 6000 años, le va a dar un descanso de ¿cuánto? De 1000, que es lo que se conoce en la Biblia como el milenio. Y ya vimos el milenio, aparece en el capítulo 20, donde el milenio es el que va a estar entre la segunda venida y la tercera venida. Entre eso va a haber lo que se conoce como el milenio, que es esto. ¿Okay? Entre la primera venida y la segunda venida va a existir el milenio, donde la tierra va a quedar desolada y vacía y sin ningún morador en ella. Todos los seres humanos van a ser muertos. Y ahorita vamos a ver cómo, cuando veamos, ¿no?, el destino de los justos y los malos en la segunda venida,
va a marcar cómo van a quedar ellos, cada uno de ellos, y dónde van a quedar durante el milenio y finalmente, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen parte en el lago de fuego, en la segunda muerte? Cuando la muerte va a ser el último enemigo, y lo leímos ahí, que la muerte será el último enemigo que será ¿de qué? Destruido. Ahora, ¿qué ocurrió cuando Cristo vino? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos da a nosotros fe. Cuando Cristo vino, aquí dice que muchos, por cierto, habían algunos que enseñaban que ya la resurrección ya había ocurrido y que ya no había más resurrección. ¿Saben por qué? Porque verdaderamente hubieron resucitados cuando Cristo resucitó. Y muchos enseñaban en el tiempo de Cristo que ya no iba a haber resurrección. Y Pablo, para debatir eso, escribe este capítulo. Dice, si no hay resurrección, entonces ¿para qué creer? ¿Para qué tener fe? ¿Para qué Jesús resucitó? ¿Sí? Y da la gran cantidad de testimonios, ¿no? De hombres que vivían todavía en el tiempo que él escribe la carta a los Corintios, para darles a ellos evidencia, ¿no? De que realmente la resurrección fue algo real. Y le da testimonio, ¿no? Ahora, las resurrecciones ocurren de esta manera. Ahora vamos a ver la primera. Cuando Cristo resucita, ya vimos aquí. Si ustedes van al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Capítulo 27. Cuando Jesús muere, esta parte, algunos de ustedes ya la saben muy bien, pero lo vamos a repasar porque es bien importante. Cuando Jesús muere, en el momento que Él exclama, versículo 50, y que entrega el Espíritu, dice así, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, 27:50, ¿entregó qué? Entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba, ¿a dónde? De arriba a abajo. Y la tierra, ¿qué? Tembló. Y las rocas se partieron, las rocas donde estaban enterrados. Algunos de los que estaban descansando en la tumba. Y miren, esta es evidencia que los muertos, aunque sean justos, aunque sean dignos de la vida eterna, no están en el cielo ya. ¿Están a dónde? Están descansando. Están dormidos en la tierra, en sus tumbas, en sus sepulcros. Y dice el versículo 52. Y después de ese temblor, se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos, miren qué es lo que resucitó. Algunos dicen que no va a ser el cuerpo el que va a resucitar, pero ahí dice que muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Qué dice? Se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él. ¿Quién resucitó primero? Cristo. ¿Y después quiénes? Los otros justos que estaban ¿cómo? Dormidos. Resucitan también ellos después de Él. Y saliendo, ¿vinieron a dónde? Dice que vinieron a la santa ciudad. O sea, fueron a Jerusalén. ¿Y aparecieron a cuántos? A muchos. Por eso es que algunos decían que ya había habido la resurrección, que ya no había resurrección, ¿no? Porque estos hombres resucitados ahora se les aparecen a mucha gente, dando testimonio de que Cristo los había resucitado y que Él es el verdadero Mesías, ¿no? Una evidencia más que tenían los judíos de qué, de quién realmente era Cristo, quién era el Señor Jesús. Y ni así no creyeron, ¿se imaginan? Ahora, bien importante entender esto, ¿no? ¿Se imaginan que ahora resucitasen hombres, ¿no? Esto ocurrió en el tiempo de ellos. Hombres que en otro tiempo habían vivido, pero que como no tenían la degeneración que nosotros tenemos,
eran hombres altos, porque antes habían hombres de 4 metros o más. ¿Se imaginan que hombres así que se les aparecen? No había ningún otro hombre igual como ellos. Y ahora estos hombres apareciéndoles, nunca antes los habían visto. Y ahora ellos se aparecen y diciendo, yo soy este tal profeta o tal siervo de Dios, ¿no? Hombres que en la historia bíblica estaban ahí y ellos dijeran, yo he resucitado por esto. Y que explicaran, ¿no? Lo que Dios había hecho por ellos, lo que Cristo había hecho por ellos, cómo les había prometido. Entre ellos, por cierto, no estaba Abraham, tampoco estaba David. Y vamos a verlo ahorita. Habían otros, pero no ellos. Pero dice que fueron muchos los que resucitaron con él, ¿sí o no? Y les aparecieron. Ahora, ¿quiénes eran estos? Miren, y aquí entra otro punto que es bien importante. Vamos a ir ahora al capítulo 4 de Éfeso. Carta a los Efesios, capítulo 4. En la carta a los Efesios, capítulo 4, hay una declaración que ya leímos la vez pasada, pero la vamos a ver ahora. Dice el versículo 10 y 11. 4, 10 y 11. Dice, el que descendió es el mismo que subió. ¿Para qué? Por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto llenó? Todo dice que lo llenó. Versículo 9. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido. Estoy leyendo el 9. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, él vino hasta lo más bajo de esta tierra. ¿Ok? Pero ahora subió para llenarlo todo. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿qué dice? Llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad significa los que estaban cautivos por la muerte. O sea, estos hombres que resucitaron, la palabra aquí, cautividad, se refiere a los que han sido echados presos, los que fueron presos y murieron. ¿Por qué? Por testificar del Mesías que iba a venir. Eran profetas, eran hombres de Dios que testificaron que Cristo los había resucitado, pero que Cristo los resucita para cumplirles la promesa a ellos, ¿no? De que cuando viniera el Mesías los iba a recompensar. Y estos hombres, para que vieran, ¿no? Que Cristo, que Dios no miente, y para que nosotros creamos también, los resucita a ellos. Y no solamente para eso, también los resucita con otro propósito. Y este es el siguiente propósito. Cuando Cristo vino a juzgar o vino a salvar. Cuando Él viene de regreso en segunda vez, ¿viene a salvar o a juzgar? O a dar la recompensa porque ya el juicio ya fue hecho. Muy interesante. Por segunda vez. ¿Él viene a juzgar o viene a recompensar porque ya juzgó? Amén. Ok. Indicando, y este punto es bien importante. ¿Sí entienden eso? O sea, cuando Cristo vino, es más, miren lo que dice aquí San Juan, hablando del juicio. Sabemos de que el Padre dice a nadie juzga,
sino que todo el juicio ha dado al Hijo. Eso está en San Juan capítulo 5. Pero al llegar al capítulo 12 de San Juan, capítulo 12, comenzando después de que él presenta, ¿no?, que iba a juzgar a al mundo. Él dice en el versículo 31, después de que le habla a Dios y le dice, este es mi Hijo amado, en el versículo 31 dice él, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado, ¿qué? Fuera. ¿Ok? En el momento cuando Cristo muere, en ese día dice que fue el juicio de este mundo. Pero después miren lo que dice en el versículo 45 en delante. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. Y ahora dice el 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Okay? ¿Vino a juzgar a Cristo cuando vino por primera vez? No, vino a salvar. Ahora observen lo que dice después, esta parte es bien importante. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Miren lo que es, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día ¿qué? En el día postrero. ¿Qué? Cuando dice en el día postrero se refiere al tiempo del fin. Ahora dice, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, observen aquí dice que la palabra nos va a juzgar. Pero miren cuando Él venga por segunda vez, vayan ahora a Mateo capítulo 11, me parece que está, para capítulo 12. Capítulo 12. ¿Lo tiene? Versículo 37. No, pero 36 y 37. 36 y 37. Dice el 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta ¿cuándo? En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Y después habla, ¿no?, de cómo iba a juzgar y que le iba a ir peor a las ciudades de Jerusalén en ese tiempo que a lo que le fue a Nínive y a Sodoma y Gomorra y a muchos otros lugares más. En el capítulo 13 están muchas parábolas de la segunda venida. Él da una parábola en el versículo 30 de la siega. Y él dice en el versículo 30, dejad crecer juntamente el trigo y la cizaña, ¿sí? Lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero sus
pero recoged el trigo en su granero. Los segadores son los ángeles. Ahora, fíjense lo que dice. La cizaña va a ser recogida primero y atada en manojos para ser quemada. Pero el trigo va a ser recogido, pero en el granero de él. ¿Qué es la siega? Versículo 39. Dice, el enemigo que sembró la cizaña, hablando de la cizaña, ¿es quién? Es el diablo. La siega es el fin del siglo, o sea, el siglo final, cuando Cristo venga por segunda vez, o sea, el fin del mundo. ¿Y los segadores quiénes son? Los segadores son los ángeles. Y dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Sí? Así como la cizaña, ¿no? La hierba mala que hay en un campo, se corta y se ata en manojos y se quema, así van a ser los malos en el fin del mundo, en la segunda venida. ¿Están viendo eso? Porque aquí ya va un grupo, ¿no? De los malos, estamos hablando de los malos. Tomen nota esa. ¿En dónde está usted, hermano? Estoy en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 40 vamos ahora. Ahora vamos al 41. El 41 leímos el 40, ahora vamos al 41. En el fin del mundo dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Son cristianos estos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dice que los va a recoger de su reino, del reino de Cristo. O sea, si los va a recoger del reino de Cristo, lo único que los distingue es porque no han dado buen fruto, sino que han sido ¿qué? Han sido, dice, fíjense lo que dice, para lo único que han servido es para piedra de tropiezo, para tropiezo para los demás. Están en el reino, son cristianos, se llaman ellos, pero hacen maldad, hacen iniquidad, desobedecen a la ley de Dios y están ahí solamente para hacer tropezar a otros. Un estorbo. Y versículo 42 dice, y los echará ¿dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en ese tiempo, aquí está el otro grupo, los justos, ¿qué va a pasar con ellos? Resplandecerán como el sol. ¿Dónde? En el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿dónde es el reino del Padre? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde es que el Padre va a llevar a reinar? En el cielo. Por eso es que mire, todas las parábolas, por ejemplo, si ustedes van ahí cerquita, versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Versículo 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Sí? Versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. 45, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perla. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a ser el reino de los cielos? Allá, por eso dice el reino de los cielos, porque allá es donde Cristo reina. Y de donde Cristo va a venir y a donde Cristo nos fue a preparar moradas para que nosotros habitemos allá con Él. Durante el milenio. ¿Sí? Durante el milenio. ¿Pero qué va a pasar con los malos? Van a ser ¿qué? Recogidos, atados en manojos para ser quemados y echados al infierno de fuego. ¿Ok? Entonces, para cuando Él venga, miren lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 4.
versículo 5. Primera de Corintios 4, 5. Miren lo que dice. Así que dice, está hablando Pablo, nosotros no debemos de juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga ¿quién? Ok. O sea, ¿tenemos autoridad nosotros para juzgar a alguien? No. ¿Quién es el juez? Es Cristo es el juez. ¿Y cuándo es que Él va a juzgar? Cuando Él venga. Notemos eso. El cual que aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá ¿qué? ¿Cuándo es que va a recibir cada uno la alabanza de Dios? Cuando Él venga. Entonces cuando Él viene, ¿ya viene qué? Para darle a cada uno su galardón. Y eso vez tras vez lo enseña la palabra de Dios. Me parece que en 2 de Corintios también habla de lo mismo. Capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de ¿quién? De Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno y malo. Bueno o malo. Entonces, vamos a ser juzgados por las palabras, por las intenciones. Lo oculto de nosotros, Él lo va a ¿qué? A pasar a revisión, a registro, a los libros, porque Él tiene libros, ahí donde entra el libro de Apocalipsis, donde habla aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Vayan a Apocalipsis. Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 22 habla de eso. Apocalipsis 22, versículo 12. ¿Qué dice en ese versículo? Dice así, he aquí, yo vengo ¿qué? Pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea ¿qué? Su obra. O sea, cuando Él venga, Él va a recompensar a cada uno, ¿sí? Él le va a dar su recompensa. Y si Él le va a dar la recompensa es porque ya ha habido un juicio previo. También, mire, en el capítulo 20, versículo 12, ahí explica eso también. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿En qué condición van a estar los hombres malos o buenos si están muertos? ¿Van a resucitar para ser juzgados o van a ser juzgados mientras ellos están muertos? Ajá. Los que están muertos. Ajá. Pero mire lo que dice aquí. No también otra vez. Dice, y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. De pie en el sentido de que se les pasó revista, pero no es que estaban parados. Dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. ¿Quiénes son los que juzgan? ¿A quiénes juzga Cristo? A los muertos. ¿Según qué?
por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así es como son juzgados. El juicio ocurre antes de que Él venga. Y aquí es donde, en primera de Pedro, capítulo 4, hablando Pedro que en ese tiempo estaban siendo perseguida la iglesia cristiana. Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 2 en delante, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ahora dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa, ¿en qué? Y miren qué bonito esto, reposa sobre vosotros. Este término es bien importante porque solamente en Cristo y en algunos profetas es que reposó el Espíritu Santo. Y aquí habla que los que sean perseguidos por el nombre de Cristo, el Espíritu va a reposar también en ellos. Y miren qué bonito. Y dice, volviendo al 14, ciertamente de parte de ellos, o sea, de parte de los que están persiguiendo, Cristo es blasfemado. Miren qué interesante. Estos son cristianos. Porque aparentemente ellos están defendiendo el nombre de Cristo. Son cristianos. Pero están persiguiendo ¿a quiénes? A otro grupo que es el fiel porque predica el nombre de Cristo. Dos cristianos persiguiéndose al uno al otro. El malo al justo. Y dice después, versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca ¿como qué? Como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿A quién va a juzgar primero Dios? Al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, ¿se acuerdan la parábola de la cizaña que leímos? Dice que los que están en el reino de Dios, los que son cizaña y que sirven de tropiezo y que hacen maldad, desobediencia a la ley de Dios, desobedecen su palabra, a esos los va a atar en manojo y los va a echar al fuego. Pero, así es. ¿Y por qué los ata? Porque ellos han perseguido a los que son justos, al pueblo de Dios, a los santos, los persiguen. Cristianos persiguiendo a cristianos. Eso ocurrió en el tiempo pasado, ¿no? En la Edad Media, donde inclusive, ¿no? Es bien interesante notar eso. Estuve leyendo ahora un poco, ¿no? las declaraciones que ha hecho Francisco I, y él habla que la iglesia necesita sanarse la herida. Y va a sanar la herida de la iglesia cuando los hermanos separados vuelvan a la madre. ¿Sí lo dice? Él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Y dijo ahí que la iglesia es la iglesia de los mártires que sellaron su salvación con la sangre derramada.
Pero ¿quién derramó la sangre? ¿Quién derramó la sangre de los cristianos? A los verdaderos. Los mismos, el mismo catolicismo fue el que derramó la sangre de los mártires y ahora ellos dicen que ellos son los mártires. Miren qué interesante. Qué tremendo, ¿no? Y hablan de mártires y la gente que no conoce la historia se la está creyendo. Así dicen. Ellos son los mártires. La Iglesia Católica, ellos son, entre ellos es que están los mártires. Así lo dice. Lástima que no he sacado todo eso bien. Yo sé. Miren, el hermano ahí tiene una buena información. Ahora, volviendo al versículo 17, dice 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, los que profesamos ser cristianos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Tienen esperanza? Ninguna, por supuesto. Por eso es que dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde va a aparecer? Listo para el lago de fuego. Allí donde va a aparecer. De modo, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, ¿por quién va a comenzar el juicio? Y cuando Cristo viene, Él ya viene ¿para qué? Para recompensar. Última cita. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en delante. 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 1 y 2. Dice el 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ¿qué? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo va a juzgar Cristo? En su manifestación y en su reino. Mi pregunta, ¿estableció el reino Cristo cuando vino? Por supuesto, Él estableció el reino. El reino de los cielos lo vino a establecer aquí. Pero el reino de gracia, falta que establezca el reino de gloria. Reino de gloria. Cuando Él viene por segunda vez a establecer el reino de gloria, en su segunda venida, Él ya viene con el galardón, ya trae a quienes Él va a recompensar ¿con qué? Con la vida eterna. Para eso viene, para recompensar a cada uno. Por lo cual ya el juicio ya comenzó, ¿dónde? En el cielo. Y aquí entra la otra parte, que es bien importante. Para que haya juicio, por eso es que mire, antes de que venga Cristo, vamos a ir a otro pasaje. Apocalipsis 14, versículo 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Hay un mensaje que va a ser dado antes de que Cristo venga. Y observen cuál es el mensaje. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este ángel clamaba diciendo a gran voz, ¿qué dice? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Antes de que venga Cristo, antes de que juzgue, ¿no?, a la Babilonia, antes de que la bestia, ¿sí?,
ponga la marca, el número, y haga adorar a toda la humanidad a la bestia. Antes de eso, el juicio ¿qué? Ha comenzado. Porque si ustedes ven en el versículo 9, hay una exhortación. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Estoy leyendo Apocalipsis 14, 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Observen que todavía no ha venido el Señor, porque después de que esta bestia da el decreto de adorarlo a Él, hay muerte, de acuerdo al versículo 13. ¿Y a quiénes es que mata? A quienes Él va a matar va a ser a los santos. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿qué? Y la fe de Jesús. A esos persigue la bestia. Por eso es que Dios, para animarnos a nosotros, dice en el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Muertos que mueren, ¿por qué? Porque la bestia les ha dado muerte. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y justo después de eso, ¿qué aparece? Versículo 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí viene para la ciega. Viene en una nube. Hasta entonces aparece ¿quién? Cristo. Todo el mensaje, los mensajes que están antes, el primero, el segundo y el tercero, donde dice que el día del juicio ha llegado, ocurre antes de que venga, ¿sí o no? Por supuesto, ocurre antes de que Jesús venga. El juicio ocurre antes de que Jesús venga aquí a la tierra. ¿Ocurre dónde? En el cielo. Allá es donde Él juzga. Y aquí es donde es importante que entendamos la siguiente parte. Hay 7 fiestas. Hay 7 fiestas en 3 periodos donde se ofrecían primicias. Las primeras 3 fiestas, que se conocía como la fiesta de la Pascua, se ofrecía la primicia de la cebada. De la cebada. Y las primicias de la cebada son Cristo y esto que Cristo resucitó. Después de que Él muere como Cordero Pascual. Esos que resucitó Él, se los lleva ¿a dónde? Al cielo con Él. ¿Para qué? Una, para recompensarlo. Y la otra, la Biblia enseña de que cuando viniera en Isaías capítulo 16, que cuando viniera el Mesías, rey, se iba a llevar ciertos hombres, bueno, no es el, perdón, que no es el, ¿dónde está? El 16. No era ese el que quería enseñarles. Ahorita les digo. Es el 32. 32. Isaías 32. Observen, Isaías 32 habla de que
de que iba a venir un rey. Y ese rey es Cristo. Dice el 32:1. He aquí que para justicia reinará un ¿qué? Un rey. Para justicia reinará un rey. Y mire lo que dice después. ¿Y qué? Y príncipes presidirán en juicio. O sea, cuando el rey viniera, que es Cristo, y él reinara, cuando Cristo reinara y hiciera juicio, iban a estar con él presidiendo el juicio, ¿qué? Príncipes. Iban a presidir. Dice que príncipes presidirán en juicio. ¿Ok? En otras palabras, no iba a Cristo a juzgar solo, sino que iba a juzgar con otros príncipes, otros jueces, que iban a ser testigos del juicio que iba a hacer Cristo, cuando él juzgara. Estos príncipes son parte de los que Cristo resucitó con él y que se llevó al cielo. Y que en el juicio que aparece en Daniel, capítulo 7, no voy a ver ese pasaje hoy, y que en el juicio que aparece, ¿no? En Daniel, capítulo 7, versículo del 9 al 14, ahí se muestra que en ese juicio, el anciano de días, en el versículo 9 y 10, le va a dar el juicio a Cristo en el versículo 13. Todo el juicio se lo da a Cristo. Pero en Apocalipsis, hablando de esta misma escena, pero ya dando más detalle, aquí aparecen los príncipes de este versículo 1 del capítulo 32, pero no leímos el 2, Isaías 32:2, después de que dice que iba a haber un rey que reinaría para justicia y príncipes iban a presidir con él en juicio, dice el 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedal y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Qué va a hacer Cristo? ¿Qué iba a hacer Cristo? Como una sombra de un gran peñasco, ¿para quiénes? Pues para los que se ampararan en él. ¿Por qué? Porque en los días finales viene un día ardiente y terrible, caliente como un horno a la tierra. Entonces, iba a haber este día, ¿no? En el libro de Apocalipsis, donde aparecen ya estos son los 24 ancianos que están en el trono, en juicio juntamente con Cristo. Vayan ahí. Apocalipsis 4. Son los 24 ancianos que están en los tronos. Allá aparecen como los príncipes. Los príncipes, miren, y es bien importante, ¿cuántas tribus eran? 12. Eran 12. Eran 12 tribus. Pero por cada tribu, ellos elegían 2 príncipes, que eran los representantes de de cada tribu en el concilio que hacía, ¿no? Eran los que le ayudaban al sumo sacerdote a llevar a cabo el juicio cuando llegaba el día de expiación, que era el Yom Kippur, lo que se conoce como el Yom Kippur. Cuando llegaba el Yom Kippur, esos 24 ancianos o jueces se sentaban juntamente con el sumo sacerdote para hacer juicio al pueblo y determinar quién no permanecía entre el pueblo de Israel o quién tenía que ser cortado de Israel. ¿Sí, hermano? Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Bueno, la Beca siempre decía que los 24 ancianos eran 24 seres de otro
de otros mundos. Ahora sí lo dijo, hasta incluso en el video. No hay, los únicos que presiden en juicio son los que han sido salvos y ellos mismos declaran, ahorita lo vamos a ver, ellos mismos declaran ahí que ellos han sido redimidos de entre los de la tierra y han sido hechos reyes y sacerdotes para Dios el Padre y para Cristo. Ellos lo dicen, ahorita lo vamos a ver. Acuérdense que ahí entra otro principio, los ángeles no juzgan, por eso es que el juicio lo va a dar Dios a Cristo y por eso Cristo se tuvo que hacer hombre, porque solamente uno como nosotros puede juzgar. Por eso es que miren, el libro de Job, antes de ir a Apocalipsis, vayan al libro de Job. En el libro de Job, Job hace esa declaración, me parece que está en el capítulo 9 o 10. 9. En el capítulo 9. Mire el versículo 19, primero, para que voy a explicar este versículo, que a veces en algunas Biblias no se entiende muy bien. Dice ahí, 9:19, si habláremos de su potencia, hablando de Dios, por cierto, es que es fuerte. Y después dice, y si habláremos de juicio, dice la traducción ahí, ¿quién me emplazará? Y me emplazará, está hablando ahí Job. ¿Quién me emplazará? ¿Saben qué significa eso? Me emplazará. ¿Que alguien tome su lugar? ¿Sí? En parte sí, pero no tanto que alguien tome su lugar, sino que alguien defienda la causa de él. O sea, ¿quién me dará un tiempo, no? ¿Quién me dará una audiencia para yo no poder defenderme delante de él? Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, mire lo que dice el versículo 32. Hablando de Dios. Dice Job, en su angustia por lo que le estaba pasando, dice él, ¿por qué no es hombre, hablando de Dios, por qué no es hombre como yo para que yo le responda? Miren lo que dice Job. Y vengamos juntamente ¿a qué? A juicio. ¿Qué hay? Dice, no hay entre nosotros, ¿cómo dice? Árbitro. Y árbitro significa alguien que defienda, ¿no? Un árbitro es como un abogado. Ahí quiere decir como un abogado, alguien que defienda. Y dice, que ponga su mano sobre nosotros, ¿qué? Sobre nosotros dos. O sea que entre Dios y Job, que estaba sufriendo, ¿no? Los juicios de Dios según él, alguien que pudiera, ¿no? Con el cual él pudiera quejarse y presentar la causa, ¿no? Un abogado, un mediador, un sacerdote, eso es lo que él pedía. Pero lo punto aquí que dice, ¿por qué no es hombre como yo? Pues él se tenía que hacer ¿qué? Para que vinieran a juicio. O sea, para que haya un juicio justo, Dios, ¿no? Respondiendo esta inquietud de Job, de que Job deseaba que fuera un hombre como él, ¿no? Para poder defenderse delante de él y no caer en las manos de un Dios, ¿no? Que lo estaba, según él, torturando. Él pide, ¿no? Que haya un hombre. Y por esa razón es que Dios, Cristo, ¿no? Se hace hombre para que como hombre pudiera él, ¿qué? Juzgar. El nombre Hijo de Hombre se aparece por primera vez en Daniel, en el aspecto de juicio. Es más, vamos a ir a ver ese pasaje. Daniel, capítulo 7. Dice el versículo 9. Y aquí está hablando de un periodo cuando el reino
o el imperio romano estaba rigiendo este mundo. O sea, está hablando de nuestros días, en la dispensación cristiana, ya en el tiempo del imperio romano. Capítulo 7, Daniel 7, 9 en delante. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ahí están los tronos, de los cuales habla Apocalipsis, y de los príncipes que dice Isaías que iban a presidir en juicio, conjuntamente con el rey, que iba a juzgar en justicia. Se sentó un anciano de días, dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del trono, ¿qué eran? Fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Y millones de millones, ¿qué dice ahí? Asistían delante de él. O sea, estaban listos, en pie delante de él. Y después dice, el juez se sentó. Algunas Biblias dicen mejor traducción, dice, el tribunal se sentó. ¿Qué es mejor esa traducción? El tribunal se sentó y los libros, ¿qué? Fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno, como un ¿qué? Como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Es Cristo. Y vino, ¿hasta dónde? Hasta el anciano de días. Y le hicieron al hijo del hombre acercarse delante de él, del anciano de días. Y cuando se acercó ante el anciano de días, ¿qué le dio el anciano? Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas, le sirvieran. Su dominio es dominio ¿qué? Eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será ¿qué? Destruido. Entonces, ¿quién le da la potestad al Hijo del Hombre de juzgar? Dios Padre. Ahí está el anciano de días. ¿Cómo aparece en el Apocalipsis? Capítulo 4. Vamos a ver cómo aparece y con quiénes aparece. Capítulo 4, versículo 1 en delante. Lo tienen. Vamos a leer nomás del 1 al 3 primero y después nos vamos a leer el 4. Quiero que observen el 4. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Quién estaba en el trono? Uno dice sentado. Exacto. Pero dice que eso lo vio cuando se abrió una puerta, ¿dónde? En el cielo. So, Dios le da una visión del cielo, le abre el cielo, algo parecido a lo que vio también, ¿a quién le abrió también el cielo Dios? ¿Se recuerdan? A Esteban cuando lo apedrearon, ¿se acuerdan? Dice, y vio el cielo abierto, ¿no? Y cuando vio el cielo abierto, ¿qué dijo él? No les inculpes de este pecado. Pidió que los perdonara, ¿no? Igual que Cristo. Igual pasó aquí, les abre el cielo, a Juan le abre el cielo para que mire, ¿no? Esa escena de juicio, ve al Padre en el trono, y después de que lo mira, mire que mira, versículo 4. Y alrededor del trono había, ¿qué? 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos,
vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y mire lo que dicen estos 24 ancianos, versículos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Ahora sáltense lo que dice después, lo que dicen después del Cordero y del que está sentado en el trono. Dice el versículo 1 del capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, miren que no está en el trono, y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino el cordero inmolado. ¿Se acuerda que allá decía que lo hicieron acercarse al Hijo del Hombre? En el versículo 13 del capítulo 7 de Daniel decía que hicieron acercarse al Hijo del Hombre, al anciano de días, y se le dieron los libros, dice ya. Aquí dice que vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. ¿Quién es el que estaba sentado? El padre del anciano de días, allá, en Daniel. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Mire, tienen copas de oro llenas de incienso. En otras palabras, están ayudando a Cristo en su obra de mediación. Lo ayudan a Él. Y dice, ¿qué son qué? Las oraciones de los santos. Y estos 24 ancianos cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿De dónde han sido redimidos? De los de la tierra. De estos habló Job también, en el capítulo 36, versículo 7. Job 36, 7. Job habló de esto. Y para que vieran ellos que Dios cumple su promesa y para que nosotros también veamos que Él cumple su promesa, mire lo que dice aquí. Dice el versículo 5 en delante. Dice el 5, vamos a comenzar del 5. Dice: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida a ¿quién? El impío no va a vivir. Pero a los afligidos dará su ¿qué? Derecho. Su derecho. Mira, a los que son perseguidos, Él les dará ¿qué? Su derecho, su juicio. Él hará su juicio para con ellos, en favor de ellos. Y ahora dice el 7. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien,
con los reyes los pondrá ¿en qué? En trono para siempre. ¿Y serán qué? ¿Ven los tronos ahí? Iba a haber un rey que iba a venir, pero iba a sentar a los justos en tronos y les iba a hacer juicio. ¿Para qué? Para que vieran la recompensa. Otro versículo, y aquí habla de los ancianos. Capítulo 24 de Isaías ahora. Hablando de Sión, la Sión celestial. Dice el versículo 22. Por cierto, vamos a leer mejor del 20 en delante, porque esta parte tiene que entenderla ahorita. Isaías capítulo 24, versículo 20. Cuando Cristo venga por segunda vez se va a cumplir este versículo. Versículo 20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. ¿Qué va a ocurrir con la tierra? Va a temblar, va a ser sacudida como una choza, y los pecadores de ella van a querer ¿qué? ¿Van a hacer qué? Van a caer. Versículo 21. Acontecerá en aquel día, hasta hablando del día, mire, por cierto, quiero decirles esto, cuando la Biblia dice aquel día, se refiere al día cuando Él venga para recompensar a los buenos o a los malos. A eso se refiere. Ahora, cuando dice en aquellos días, se refiere a los días, ya sea de tribulación, que van a ser varios días, o a los días en que Dios va a recoger a su pueblo. De ambas maneras aparece. Porque en esos días, o sea, en los días justos, días finales, Cristo va a recoger a los justos, pero los justos van a ser perseguidos por los malos y van a ser atacados. En esos días se usa también para hablar en aquellos tiempos. Plurales. ¿Por qué? Porque son tiempos en que van a ocurrir estas cosas. Pero cuando dice en el día, se refiere al día cuando Él va a manifestarse. Cuando Él viene y le va a dar a cada uno su recompensa. Bien importante eso, que lo entendamos. Porque habla mucho así. Por ejemplo, aquí mismo habla, en el versículo 21 ahí habla, acontecerá en aquel día, dice, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Mire, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor? Fíjese, los ejércitos de los cielos, en los cielos van a ser castigados. ¿Cuáles son los ejércitos de los cielos? No, los ejércitos de los cielos en cierta manera son los ángeles, pero aquí ya no se refiere se refiere a las estrellas. Se refiere a los astros, al sol, a la luna, son los que van a ser castigados. El sol, la luna no va a dar su resplandor y las estrellas del cielo van a caer, por eso es el ejército de los cielos. Son las estrellas, pero aquí son estrellas literales. Porque ya las estrellas espirituales ya cayeron, ya están aquí en la tierra, desde hace 2000 años, ¿sí o no? Esos cayeron cuando Cristo murió y ascendió, los envió para acá, para la tierra. Los demonios ya no están en el cielo, ni van. Ahora miren lo que dice el versículo 22, hablando de los reyes de la tierra. Serán amontonados, como se amontona a los encarcelados, miren, encarcelados, van a quedar encarcelados, en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Eso que dice que serán encerrados y castigados después de muchos días es esto, el milenio. Van a quedar encerrados, ¿por qué? Porque van a quedar ¿cómo? En la prisión de la muerte, en la tierra, sobre la tierra.
así van a quedar. ¿Por qué? Porque la tierra durante el milenio, miren cómo va a quedar la tierra, versículo 19 del capítulo, bueno, vamos a leer desde el versículo 16, del 16 al 19, dice así, Isaías capítulo 24, versículo 16, de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Está hablando de toda la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror, caerá ¿dónde? En el foso. Y el que saliere de en medio del foso, será preso ¿dónde? En la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán ¿qué? Los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Vayan al versículo 1 ahora, del mismo 24. He aquí, capítulo 24, 1. He aquí que Jehová, ¿qué va a hacer? Vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y esparce ¿a quiénes? A los morados. ¿Cómo los va a esparcir? Pues como estiércol sobre la tierra. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, también al amo, como a la criada, también a la ama, como al que compra, igual al que vende, como al que presta, igual al que toma prestado, como al que da logro, al que presta rédito, así como el que recibe rédito. La tierra, versículo 3, la tierra será enteramente ¿qué? Vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué razón? Porque traspasaron las leyes, la Torá, y falsearon ¿qué? El derecho, o sea, los juicios, los estatutos de Dios. Quebrantaron el pacto sempiterno. Por esa causa, dice el versículo 6, consumió la maldición la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Acabó el regocijo, cesó el regocijo de los que hacían fiestas, de los panderos, del estruendo de los que se alegran. Cesó, dice, la alegría del arpa. No beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre en ella nadie. ¿Cómo va a quedar la tierra? Desmenuzada. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Va a temblar, se va a sacudir. Los mismos fundamentos de la tierra van a ser ¿qué? Removidos, sacudidos como una choza, dice. Va a ser sacudida la tierra. Y eso lo dice también el libro de Hebreos, ¿se acuerdan? Hebreos 12. Ahora, el versículo que no les he leído es donde aparecen los ancianos. Versículo 23. Aquí están los ancianos del mismo 24. Dice 23. La luna se avergonzará, ahí están los ejércitos, y el sol se confundirá
cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea ¿qué? Glorias. ¿Delante de qué? Delante de los ancianos. ¿Cuáles ancianos? Pues los 24 que están allá en el libro de Apocalipsis, que son los mismos justos que se iban a presidir en el juicio, juntamente con el rey que iba a reinar para justicia, que es Cristo mismo. ¿Quedó claro ese punto? ¿Okay? Entonces, yendo ahora a la siguiente parte. Ya vimos en parte la recompensa de los justos y de los vivos. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Qué va a ocurrir cuando venga Cristo con los justos? Miren lo que dice el versículo capítulo 26 acerca de ese día. Capítulo 26 de Isaías. Isaías 26. Versículo 1. Hablando del día. Y de aquel día, en aquel día, dice, cantarán los fieles hijos de Dios, cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. ¿Cuál es la ciudad nuestra? La Jerusalén celestial. Nadie la puede remover. Salvación puso Dios por muros. ¿Y por qué? Y por antemuro. Esto, muro y antemuro, tiene que ver con los 10 mandamientos y los estatutos y los juicios. El muro son los 10 mandamientos, los muros son los 10 mandamientos y los antemuros son los estatutos y los juicios que Dios dio para que nosotros guardáramos los 10 mandamientos. Y ahora dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora ¿de qué? De verdad. ¿Las puertas de dónde se van a abrir? De la ciudad. ¿Cuántas puertas son? 12 puertas. Y Cristo les va a decir, abran las puertas, que va a entrar el pueblo guardador de las verdades. ¿Qué debemos de ser? Un pueblo guardador de la verdad. Ese es el desafío para nosotros. Hermano, ¿cómo podemos saber que los muros y antemuros son los... El libro, por ejemplo, Isaías ahí mismo, Isaías 58 lo explica, ¿se acuerda? Donde dice que seremos llamados reparadores de portillos y de calzadas para evitar desolamiento de las ruinas y todo eso. Ahí mismo lo dice. Y habla que un portillo en ese muro que han hecho es el sábado. 58, del versículo 11 al 14. Ahora dice el versículo 3 del capítulo 26. Tú, dice, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Quién va a ser que va a ser? Los que entren, fíjense, los que entran son gente que guarda las verdades, es gente justa, pero por el otro lado son hombres y mujeres que han perseverado en Cristo y en Él han confiado. Por lo cual nos hace la invitación, confiad en Jehová, versículo 4, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está ¿qué? La fortaleza de los siglos. Así es. Ahora miren, estos hombres guardadores de verdades, miren lo que hacen, lo que ellos reconocen. Versículo, vamos a leer el 12. Jehová, dice, tú nos darás ¿qué? Paz.
porque también hiciste en nosotros todas, ¿qué? Todas nuestras obras. Así como, ¿quién hizo las obras en Cristo? El Padre las hizo. ¿Y quién las debe de hacer en nosotros? Cristo las debe de hacer en nosotros. Pero ¿vamos a obrar justamente en obediencia a las verdades? Por supuesto. Vamos a reparar el muro y el antemuro. Vamos a ser obedientes a la ley de Dios. ¿Se recuerdan? Que esa es la razón por la cual Dios destruyó a los malos en la tierra y quedaron, ¿qué? Desolada la tierra de ellos. ¿Por qué? Porque violaron el pacto sempiterno, falsearon la ley y el derecho. Ahora Dios les ha recompensado de acuerdo a lo que ellos eligieron. Por el otro lado, los hijos de Dios son ¿qué? Gente fiel, guardadora de verdades, gente justa. Pero reconocen que las obras, ¿quién las ha hecho? Cristo las ha hecho en ellos, pero se han obrado. Y eso es lo bonito. Ahora, ahí en el capítulo 26 hay un versículo que es bien importante. Cuando Jesús venga, ¿qué va a ocurrir? Versículo 19. ¿Qué va a ocurrir? Porque eso es lo que muchos enseñan mal. Dice el versículo 19. Tus muertos, hablando los muertos de Cristo, está hablando de los muertos de Dios. De ellos está hablando, dice. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres, ¿qué? ¿Dónde están los muertos? Durmiendo. ¿Dónde están? Muertos. ¿Qué son? Cadáveres. Cadáveres. ¿Pero los va a resucitar Dios? Amén, los va a resucitar, dice. ¿Y cómo les va a decir? Ahí están las palabras que les va a decir el Señor. Despertad y cantad, moradores de ¿qué? ¿Dónde están morando los muertos? En el polvo. Dios lo dijo, polvo eres y al polvo volverás. ¿Mintió Dios? No. Contrario a lo que muchos dicen, oh, ya el hermano ya está en el cielo, ya está gozándose con el Señor. No hay tal cosa, la Biblia no enseña eso. Los que ya están gozándose con el Señor son los que Cristo se llevó como primicias, pero ninguno más además de ellos está allá. Todos están esperando ¿qué? La segunda venida, cuando Él venga por segunda vez, que es la que nosotros esperamos al fin del año 6000, del plan de redención. Entonces, en este grupo debemos de estar nosotros, entre los fieles. Y ya vimos, ¿no? Ahora vamos a ver qué va a pasar con los... Aquí hay varios, ¿no? Ya vimos algunos versículos, pero hay una infinidad de versículos, ¿no? Que nos muestran qué va a pasar cuando Cristo venga. Vamos a ver unos poquitos ahí. Unos poquitos, rapidito. Mire, por ejemplo, lo que va a pasar en el capítulo 13. A los malos. Capítulo 13. Isaías 13. 13. Versículo 6 en adelante. Es más, mire, el versículo 5 vamos a leer. Hablando del ejército de Dios que va a venir para la batalla. Dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, viene Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir, ¿qué dice ahí? Toda la tierra. ¿Quiénes son esos que vienen con él? Los ángeles, por supuesto, amén, hermana. Y dice, versículo 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Y mire, dice, el día vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿Qué va a pasar? Va a ser asolada la tierra, lo que dijo en otros pasajes. Por tanto, toda mano se debilitará
y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros, su rostro de... Miren, se les van a encender los rostros. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra ¿en qué? En soledad y raer. ¿Qué significa raer? Borrar, arrasar. ¿De ella a quiénes? A sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré, dice Jehová, al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Pero a los fieles, a un remanente, versículo 12, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que al oro de Ofir al hombre. Esto habla de los justos ya. Pero miren lo que dice después. Porque haré, versículo 13, estremecer los cielos y la tierra. Se moverá, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día, ¿de qué? Del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, mire, cuando llegue el nuevo orden mundial, ¿qué debemos de hacer nosotros? Cada cual mirará hacia su pueblo, hay que huir, y cada uno huirá hacia su tierra. ¿Cómo vamos a salir? Como la gacela cuando es perseguida por una chita. Hay que salir volado. Así es. ¿Qué va a pasar con los malos? Salmos también lo enseña. Miren, Salmo 68. 1 y 2. Salmo 6:8. 1 y 2. Cuando Cristo se levante del cielo, ¿qué va a ocurrir? Salmos 68, 1 y 2. ¿Qué dice ahí? Levántese Dios, sean esparcidos sus ¿qué? Sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Salmo 68, 1 y 2. Salmo 6:8, Misael. Salmo 6:8, 1 y 2. Levántese Dios, sean esparcidos, huyan sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y miren lo que dice el versículo 2. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de ¿quién? ¿Qué va a pasar con los malos? Se derretirán. Como la cera es quemada, derretida ante el fuego, así van a ser derretidos ¿quiénes? Los impíos. Es más, miren, vayan a Miqueas capítulo 1, versículo 4. Miqueas 1:4 habla de eso también. A ver si lo encuentras. Después de Amós sigue Jonás y Miqueas. Miqueas capítulo 1, versículos 2 y 3. Y aquí le está hablando a todos los moradores de la tierra.
del 2 en delante. Vamos a leer hasta el 5. O hasta el 4 mejor. Dice el 2. Oíd, ¿qué? Oíd, pueblos todos. ¿Cuántos pueblos le manda este mensaje? A todos los pueblos. Está atenta tierra y cuanto hay en ti, o sea, en la tierra. Y Jehová, el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. ¿Dónde está el templo de él? En el cielo. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, de su macón, y descenderá, y hollará las alturas de la tierra. O sea, las alturas significa ahí los lugares altos de la tierra, lugares idolátricos de la tierra. Pero miren lo que dice el 4. ¿Qué va a pasar cuando él venga? No solamente con los hombres. Miren qué va a pasar con los montes y con los collados. Dice, y se derretirán los montes debajo de él. ¿Qué va a pasar con los montes? Se van a derretir también. Y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Qué va a ocurrir con los montes? ¿Con los impíos? Hasta los montes mismos se van a derretir cuando venga el Señor. Se derritan los montes y de los impíos que va a quedar. Así es. Capítulo 34 del libro de Isaías. Capítulo 34 del libro de Isaías. Y con este terminamos y ya tenemos una idea de lo que va a pasar. Y no hemos leído todavía el Nuevo Testamento con respecto a esto. Solamente hemos visto el Antiguo, ¿no? Vamos a leer estos versículos y uno de Apocalipsis. Eso es todo ya. Versículo 34, capítulo 34, 1 al 4. Dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto en ella hay, el mundo y todo lo que produce. Oigan, dice. Acérquense, júntense, escuchen. Porque Jehová está, ¿qué? Airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Los muertos de ellas, o sea, de las naciones, serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará, ¿qué? Hedor, o sea, van a heder, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Ahora, comparen este versículo con el último. Apocalipsis 6, versículo 13 al 15. Bueno, vamos a leer del 12, para que vean que lo mismo habla el Nuevo Testamento también. 12 al 16. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran ¿qué? ¿Ok? ¿Se acuerdan que hablaba de que la tierra va a temblar y va a ser sacudida como una choza? Ese es el gran terremoto. Y el sol se puso, ¿qué? Negro como tela de silicio,
y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Está citando aquí lo mismo que leímos en Isaías 34. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El día de la ira, ¿qué va a ocurrir? Los hombres van a buscar, ¿qué? Esconderse de la presencia de Dios. Van a preferir que les caigan los montes, que los deshagan los montes. Pero hay otro versículo en Apocalipsis 9, dice que aunque busquen la muerte va a huir de ellos, porque tienen que sufrir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque derramaron la sangre de los santos por sobre los montes. Y esos montes donde fue derramada la sangre de sus santos, esos montes, ¿qué va a pasar con ellos? Cristo los va a derretir para que no haya más huella de la sangre de sus santos. Esa es la obra que va a hacer el Señor cuando venga, en su segunda venida. Ahora entendemos un poquito lo que va a pasar cuando el Señor venga. No hemos dado todavía en detalle, ¿no?, los justos, los vivos, los malos muertos, pero hemos hecho un resumen de lo que enseña que va a ocurrir justo en el tiempo final. Estos pasajes por lo general nadie los enseña. Enseñan los de Apocalipsis 24, los de Apocalipsis, algunos de Mateo 24 y algunos otros pasajes del Nuevo Testamento, pero estos, la mayoría no los enseña. Yo quise compartir con ustedes eso para que vean de dónde sale lo que en el libro de Apocalipsis y en el resto del Nuevo Testamento habla de lo que va a pasar cuando Cristo venga. ¿Queda un poco claro ahora? En ese tiempo, que seamos nosotros de la gente que justa, guardadora de verdades, aquellos que van a estarlo esperando, aunque estén pasando por un tiempo de tribulación y angustia. Que el Señor nos ayude para que entre ese pueblo nosotros podamos estar, ¿no? Y que el Señor haga las obras en nosotros, perfectas y completas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos de que vienen tiempos muy difíciles, Señor. Inclusive el mundo hoy está dando testimonio de que la tierra se está sobrecalentando, de que las aguas se están secando y que viene una terrible sequía y hambruna a la tierra. Oh Padre, pero tú has prometido que a tus hijos tu agua y tu pan serán seguras. Ayúdanos, oh Dios, haz las obras completas y perfectas en nosotros. Haz que seamos obedientes a tu palabra, que guardemos tu pacto, que reconozcamos tu ley y que sea para nosotros, como fue para nuestro Salvador Cristo Jesús, una delicia meditar en ella y vivir de acuerdo a ella. Que nuestra voluntad y nuestro mayor deleite sea, Señor, hacer tu voluntad. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos y te rogamos que hagas esa obra, no solamente en nosotros, sino en cada uno de nuestros seres queridos y hermanos que tú vas a poner en nuestro camino para poder, que nosotros podamos ayudarles, para que juntos nos preparemos para ese pronto día. En Jesús.